Estaban dormidos. Sebastián de Belalcázar, Jiménez de Quesada, Simón Bolívar. Todos estaban sumidos en un sueño profundo, como masas inertes que habitan la ciudad en un reposo eterno. Pero de repente fueron despertadas. Pues hoy vamos a hablar sobre el monumento y en específico sobre esta toma de monumentos que se dio en el marco de las protestas. Como bien sabemos, en el paro nacional colombiano de 2020 y 2021 se derrumbaron, se intervinieron, algunos dirán incluso que se vandalizaron muchísimas estatuas a lo largo del país, y este acto, que tuvo su inicio formal con el derrumbe de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali por los indígenas Misak, se va a comprender como un acto que tiene toda una potencialidad sobre la memoria. Se va a entender que el monumento que se levanta en la ciudad con el deseo de trascender en el tiempo es una materialización de aquello que se quiere contar, y en ese sentido vale la pena preguntarse por quién dirige estas conmemoraciones, por quién decide cómo se escribe la historia que se plasma en el paisaje urbano. Bueno, y cuando nos ponemos a analizar un poco el caso de esta indignación frente al derrumbe y destrucción del monumento, lo interesante es que el monumento al colonizador y al conquistador que se incrusta en el suelo de las ciudades colombianas no fue mandado a hacer por los españoles, ¿no? Fueron nuestros gobiernos que, como República Libre, dispusieron del espacio público y dispusieron de los recursos para conmemorar a estas personalidades que llegaron a violentarnos muchísimo. Y esto nos dice mucho sobre nosotros mismos, porque en cierta medida con la independencia apenas hay un desprendimiento formal y legal de la metrópoli española, pero no hubo un cuestionamiento de todas estas lógicas violentas y categorías étnicas y raciales que se introducieron en el momento del encuentro de las Américas y Europa. Esta mirada molecular del conquistador permaneció como vestigio de la colonización. La mirada blanca quedó incrustada en el pueblo indoamericano. Frente a este tema, Dubois dirá que este sistema de valores hegemónico que se nos fue impuesto se incorpora a nuestra cultura, generando prácticas de autoagresión y complejos de inferioridad. Y lo curioso del caso latinoamericano es que por los procesos de mestizaje y de criollización, un gran fragmento de la población comenzó a identificarse a sí misma como blanca, y creamos todo un imaginario que gira en torno a nuestra falsa blancura y que inconsciente o conscientemente busca alejarnos de nuestros orígenes indígenas. Entonces, al ocultarnos a nosotros mismos el hecho de que seguimos siendo sujetos racializados, también hacemos que la violencia simbólica y epistémica que significan estas estatuas a los colonizadores no nos toque, no entre en contacto con nosotros de alguna manera. Y esto es terrible porque nos volvemos el sujeto violador y el sujeto violentado. Con el derrumbe de las estatuas, de alguna manera también se busca derrumbar la idea de una historia lineal y evolutiva que tiene su auge en Europa. Es una reescritura de la memoria que se da a partir de las periferias y que implica que la historia deja de ser consumida pasivamente. Se genera toda una reflexión en torno a estas estructuras urbanas. Por ejemplo, con la toma del monumento de los héroes este año, se hizo visible la potencialidad de estos espacios para la elaboración de una crítica colectiva que se da a partir de lenguajes distintos a la escritura académica, que las arengas, los cantos, las danzas, los grafitis se presentan como formas creativas para la resistencia, y el otorgarles valor a estos lenguajes creativos implica desprenderse de la centralidad que le damos a lo escrito. Se comprende que hubo una colonización de los pueblos, de la memoria de los pueblos sin escritura, y que al incorporar sistemas de escritura no alfabética se abre el espectro para pensar el pasado y su escritura como un acto híbrido entre lo emocional y lo racional, no es neutro. Así entonces, yo creo que se debe pensar en el monumento como una categoría abierta, como una estructura que se redefine en función a nuestra conciencia histórica. Se debe acoger la memoria de modos más íntimos y reflexivos, trazando un diálogo democrático con sus expresiones públicas y materiales, y convirtiendo la estatua en un instrumento pedagógico para transitar nuestro pasado de manera crítica. Yo creo que el monumento por sí mismo ha llegado a una fase de caducidad, porque no se puede sencillamente reemplazar la estatua de un conquistador para instalar allí a otra personalidad histórica. Se debería cambiar la semántica misma de estos objetos y se debe pensar en formas de expresión artística comunitarias con la capacidad de transmitir y de meditar sobre los sucesos traumáticos de nuestro pasado. Se trata de volver a la herida colonial y sacar de allí nuestra resistencia, y pensando cómo vamos a mantener estas estructuras y estas expresiones de memoria vivas, cómo vamos a generar reflexión en torno a ellas.